Muy buenos días a toda la audiencia de ATECH Informa, de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa, como de todas aquellas que se han ido incorporando en distintos tiempos. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, particularmente con nuestros colegas docentes. Estamos aguardando que finalmente el Ministerio de Educación convoque a la mesa técnica que se había suspendido en la anteúltima semana, y dada la premura y la celeridad que reclamamos, particularmente desde ATECH, para el avance respecto de la resolución de controversias para la aplicación correspondiente de la Ley 3895 de Estabilidad y Garantías Laborales, tal cual se ha cumplimentado en el caso de nivel terciario con la Ley 3896. Esta mesa técnica fue suspendida por el Ministerio de Educación hasta nuevo aviso, y no hemos tenido el nuevo aviso al momento. Preocupa la falta de celeridad que justamente venimos reclamando para que se responda con la cristalización en los hechos para la totalidad de los colegas abarcados por la Ley 3895 respecto de su estabilidad y garantías laborales. Del mismo modo que ratificamos y hemos solicitado formalmente a la Cámara de Diputados desde ATECH el tratamiento del proyecto complementario que ha ingresado el 28 de marzo a la legislatura, de autoría nuestra, de autoría de nuestro gremio, bajo el expediente número 50, proyecto complementario a las leyes de estabilidad y garantías laborales, para que definitivamente en los hechos se cumpla con el espíritu con el que fueron dictadas estas dos leyes, y que tienen como base definitivamente los proyectos originarios de ATECH, iniciados allá por el año 2014, y que finalmente se tradujeron en las leyes 3895 y 3896 en el mes de septiembre del año 2023, unos cuantos años después de plantear la iniciativa, de trabajar con exponiendo el proyecto en particular para una y otra ley a los distintos bloques de diputados que se fueron sucediendo en la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Se imaginan, desde el año 2014 al año 2023 pasaron unos cuantos para definitivamente, lograr que las dos leyes se dictaran, se sancionaran, y que hoy se esté llevando adelante su proceso de aplicación. Pero reiteramos y subrayamos la necesidad de la celeridad que ya hemos pedido insistentemente al Ministerio de Educación desde ATECH y en el marco de las mesas técnicas, para que pueda concluirse a la brevedad la aplicación de la Ley 3895, que es para el nivel primario, en el caso de áreas especiales, excepto educación física, para el nivel secundario particularmente, y que está en proceso, de aplicación, pero que viene bastante lento. Ratificamos nosotros este reclamo de celeridad. Por otra parte, ratificamos el pedido de audiencia que hemos hecho al gobernador de la provincia de manera conjunta con los demás gremios estatales ya desde fines del año pasado, después como frente gremial docente, y centralmente tenemos que decir que la necesidad de poder dialogar con nuestro primer mandatario provincial tiene que ver con la necesidad de que el gobierno cumpla
con lo que manda la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional en nuestra provincia y que se refiere particularmente a lo que tiene que ver con el tema salarial. Estamos atravesando una situación muy crítica, habida cuenta de la falta de incrementos de nuestros sueldos, que se ven golpeados claramente y que necesariamente es imprescindible que se establezca la política de recomposición salarial con incrementos por encima de la inflación, o sea, por encima de la cláusula gatillo. Cláusula gatillo que coherentemente defendemos a ultranza, es una herramienta que nos ha llevado 1000 batallas poder lograrla frente a distintos gobiernos a su turno, y que decididamente tiene como objetivo equiparar nuestro sueldo a la inflación que se va sucediendo. Ahora, nadie puede desconocer que estamos frente a una inflación cuya medición no abarca claramente los tarifazos de luz, de agua, de la suba de los combustibles que se van dando sistemáticamente, y que todo el mundo sabe que cada vez que sube el combustible impacta en todos los productos de la canasta familiar, que decididamente se toman, digamos, para medir, es casi exclusivamente para medir la inflación, quedando todo lo demás por fuera de esa medición. Cuando no tenemos incremento salarial y tenemos una reducción, si se quiere, a raíz de esa falta de incrementos por encima de la inflación, lo que tenemos es más que un congelamiento, es una reducción, bien decimos, de nuestros salarios, y es una situación crítica que estamos atravesando ahora con los haberes del mes de julio, y una vez que se conozca la inflación de junio, el gobierno debe pagar la cláusula gatillo al sector de los trabajadores de la educación, nuestra cláusula gatillo. No sabemos al día de hoy el porcentaje exacto, habida cuenta de que todavía no se ha dado a conocer la inflación del mes de junio. Una vez que se conozca, bueno, arrojará la inflación del trimestre, que es lo que debe aplicarse en el porcentaje que surja, digamos, debe aplicarse con la cláusula gatillo a los sueldos de los trabajadores de la educación de la provincia, y lógicamente sobre el valor del punto, el sueldo en blanco, abarcando a la totalidad de nuestros colegas jubilados, y obviamente para todos, ¿no? Y cuando va al valor del punto, como reclamamos siempre que sean todos los incrementos, repercute sobre todos los rubros del haber. Pero siempre fuimos claros señalando que la cláusula gatillo sola no alcanza, sino que debe ir acompañada de la otra pata fundamental de la pauta salarial, que no hemos logrado establecerla para que definitivamente se cumpla con la recomposición salarial, con incrementos por encima de la inflación, que no es lo que existe desde que asumió la actual gestión de gobierno en la provincia del Chaco. ¿Para qué? Para lograr incrementos por encima de la inflación, bien decimos, como hemos tenido en los 3 años previos a 2024, habiendo terminado 2021, 2022 con algo más de un 20% de incremento salarial los docentes chaqueños por encima de la inflación. En el año 2023, sin ir más lejos, terminamos con un incremento de un 25-26% de nuestros sueldos por encima de la inflación, pero 2024 no tuvimos un solo peso de incremento, en lo que va de 2025 tampoco, y con el agravante de haber reinstalado la actual gestión de gobierno, la política nefasta de los montos en negro, con la instauración del famoso presentismo,
que primero lo llamó concepto aula, después asignación provincial, creo que es, o no recuerdo el número, el nombre exacto, pero definitivamente es el presentismo, que todos lo conocemos por ese nombre, ¿no? Que hoy equivale a 400 puntos, en negro, bien digo, y que todos sabemos la repercusión negativa que tiene para todo, ¿no? Para la obra social, porque no hay aportes para ella cada vez que el Estado paga en negro, ahorrándose los aportes patronales a costa de nuestra salud, convirtiéndose en el principal evasor. No se tienen en cuenta los montos en negro que cobramos en nuestra vida de trabajadores activos para cuando nos vamos a jubilar, con el cálculo del haber jubilatorio. O sea que cada vez que el Estado paga en negro, lo que hace además es asegurar aparte de no abarcar a los jubilados, ¿no? Asegurar a los activos que en su momento se van a jubilar desde el vamos una jubilación pobre, digamos, ¿no? Porque esto no se tiene en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio. Y hablando de haber jubilatorio, ratificamos también que hemos solicitado a la legislatura y de manera formal que traten el proyecto de ley que ha planteado ATECH, de autoría nuestra, ya en el año 2017, y que lo ha tomado la bancada del actual oficialismo cuando era oposición, allá por octubre de 2022, dándole el carácter de proyecto de ley 2804 de ese año, ¿no? Y que tiene que ver con la necesidad. Evidentemente entienden de qué se trata porque lo han tomado como propio al proyecto impulsado por ATECH para que se corrija el cálculo del haber jubilatorio del segundo cargo docente para aquellos colegas que en su vida de trabajadores activos, trabajadores docentes activos, tienen estas situaciones como la de un cargo jerárquico y 12 horas cátedras o 2 cargos permitidos por la ley, y que cuando se jubilan el INSEP llamativamente le hace un cálculo errático en perjuicio de esos docentes, porque lo que hace es calcular, digamos, o prorratear el primer cargo del colega por las mejores 120 remuneraciones, y al segundo cargo se lo prorratea por toda la carrera docente, tirando abajo el importe, digamos, de la jubilación de ese colega, en un acto de absoluta injusticia, porque cada docente que tiene esta situación en su vida de docente activo aporta exactamente lo mismo para el primer cargo que para el segundo cargo. Ahora la pregunta es, y que nadie nos responde, y se la hicimos a todos los gobiernos que se fueron sucediendo, es por qué motivos se hace esta diferencia y a dónde quedan los aportes de los colegas que en su vida de docentes activos tienen esta situación de el segundo cargo, llamado segundo cargo, digamos, ¿no? Para entendernos, si los colegas aportan lo mismo, tienen las mismas obligaciones previsionales, decimos, para el primer cargo como para el segundo. Entonces, ¿por qué se prorratea por toda la carrera docente a diferencia del cálculo que se hace para el primer cargo? ¿Y quién se queda con esos aportes? Subrayando además que decididamente no estamos reclamando que se establezca un nuevo derecho, que se nos pague algo para lo que no se aportó, no, nada que ver. Al contrario, estamos reclamando que se corrija el cálculo del haber jubilatorio para que se responda justamente a los aportes que ha hecho y hace el colega en ese llamado segundo cargo, decimos, no es difícil de entender. Y la verdad que llama poderosamente la atención que hasta aquí la legislatura, con nuestros representantes de todos los partidos políticos representantes del pueblo, digo que
están en cada una de las bancas de la Cámara de Diputados, decididamente no se hayan abocado a tratar este tema para devolverle lo que le corresponde a cada uno de los docentes que tienen esta situación y que han tenido esta situación, para los que ya están jubilados, digo, durante su vida de docentes activos, como corresponde con el cálculo que tiene que ser. Por eso el proyecto de ley tiene que ver con la necesidad de que se establezca con absoluta claridad en la ley de jubilaciones, en la ley previsional, en la 800H, el texto exactamente con la claridad suficiente de que ese segundo cargo, debe calcularse a los fines jubilatorios exactamente en las mismas condiciones que el primero, porque si no estamos ante una interpretación muy singular y antojadiza de los gobiernos a su turno, a través de las conducciones respectivas del INSEP, para hacer lo que quieren con los sueldos de los compañeros jubilados. Esto debe corregirse, va a representar un acto de estricta justicia definitivamente para devolver el Estado los aportes como corresponde, traducidos, digamos, en la jubilación que le corresponde a nuestros compañeros docentes que han hecho los aportes en ese segundo cargo de la misma manera, proporcionalmente al primer cargo. Entonces no hay motivos para que sigan efectivizando un cálculo errático en perjuicio de los colegas y además sin que nadie explique quién se queda con esos aportes. En otro orden de cosas, tenemos que recordar también, ¿no?, que decididamente, y hacemos hincapié porque creemos que definitivamente es posible que se traten los proyectos y las iniciativas legislativas que tiene ATECH en la Cámara de Diputados y que todas tienen que ver definitivamente con los derechos de nuestros colegas docentes, así como hemos propiciado en su momento el pago de la bonificación por título, porque paradójicamente éramos prácticamente el único sector de trabajadores estatales de la provincia del Chaco que no teníamos la bonificación por título. Fuimos con un proyecto de ley a la Cámara de Diputados allá por el 2014-2015 y finalmente logramos que en el 2016 se establezca para los docentes, tanto activos como jubilados, porque siempre planteamos que definitivamente abarque a la totalidad de nuestros colegas docentes. El planteo de incrementos salariales tiene que ver siempre desde ATECH con esta marca registrada de que todo dirigido al valor del punto sueldo en blanco, pero nadie puede discutir, y por eso cuando orgánicamente hemos resuelto impulsar el pago de la bonificación por título ha tenido que ver con que esto era una deuda para el sector de los trabajadores de la educación, y por eso lo planteamos para que el pago sea tanto para los colegas en actividad como para los colegas jubilados, como efectivamente es desde el año 2016. Y no solo eso, sino que además hemos dejado sentado un precedente sumamente importante desde ese decreto del Poder Ejecutivo de allá del año 2016, donde a instancias de ATECH hemos logrado que se incorporara en ese mismo decreto que no se exigirían cargos por aportes, digamos, ¿no? Que se acuerdan, en alguna oportunidad hubo un proyecto de ley impulsado por el INSEP en la gestión anterior para que los jubilados tuvieran que aportar, digamos, para recibir el pago de nuevas bonificaciones. Nosotros logramos dejar ese precedente allí y en base a ese precedente después logramos que finalmente no prosperara ese cargo por aportes que pretendía el INSEP
la conducción del INSEP en su momento, digamos, para que finalmente pudiéramos dar por tierra. La bonificación por título definitivamente surgió a raíz de una propuesta de ATECH y que la reivindicamos a diario, y en ese contexto claramente, independientemente de que planteamos siempre históricamente el rechazo a los montos en negro, por supuesto. Esto no es un monto negro, la bonificación por título, todos sabemos, es una bonificación que se nos adeudaba a los docentes y que finalmente logramos incorporarla desde el año 2016, tanto para activos como para los colegas jubilados. Independientemente, bien digo, de la necesidad y de la insistencia y el hincapié que hacemos a diario desde ATECH, que todos los incrementos deben ir al valor del punto sueldo en blanco y con el rechazo, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con montos en negro. Otra de las conquistas, podemos decir, que hemos logrado desde ATECH, y esto pone de manifiesto, digamos, el trabajo permanente de nuestra entidad al respecto, tiene que ver con el pago de la modificación, en todo caso la actualización que oportunamente se hizo de la bonificación por zona, propiciada por ATECH y que surgió a raíz del decreto 1430 del año 2015, del que todavía se nos debe gran parte para cancelar, digamos, esa deuda, pero fue el tema de para la actualización de la bonificación por zona, que había quedado desfasada a raíz de la aplicación del nomenclador último, digamos, el que está vigente desde 2010 en adelante. Nomenclador con el que desde ATECH no estuvimos de acuerdo y con toda autoridad lo planteamos, porque cuando se generó la discusión hemos presentado 4 alternativas de nomenclador cuando se dio la discusión, pero todas manteniendo la pirámide salarial que teníamos con aquella relación que había y no con el achatamiento de la pirámide salarial que se ha dado con el nomenclador actual, digamos, que fue apoyado por muchos, no por ATECH, que lo combatió con un proyecto diametralmente opuesto y que hoy se ven las consecuencias, ¿no? Con el reclamo de nuestros propios colegas. Pero digo, siempre estuvimos en todos los ámbitos válidos de discusión y con poder de decisión para lograr defender en muchos casos, como se ha logrado desde la institución gremial, nuestros derechos, nuestros intereses como trabajadores de la educación en lo que tiene que ver a derechos laborales, previsionales, al tema de la estabilidad y la fuente de trabajo, como estas leyes de estabilidad a las que hacíamos referencia hace un rato, las leyes 3895 y 3896 de estabilidad y garantías laborales, que en el caso de la 3896 para el nivel terciario se ha completado, decimos, su aplicación y que todavía está pendiente de la aplicación en su totalidad de la ley 3895, para lo que, reitero, desde ATECH hemos solicitado ratificado este reclamo por la celeridad correspondiente. Por eso también reiteramos el reclamo de la necesidad de que la mesa técnica que ha suspendido el Ministerio para la anteúltima semana la convoque a la brevedad y pueda avanzarse con ello, ¿no? Otro de los temas que decididamente venimos trabajando, digamos, para que pueda resolverse ya
de una buena vez y por todas y por la salud de nuestros compañeros docentes tiene que ver con el tema de reconocimientos médicos, para que decididamente la solución de fondo a esto, así como se lo planteamos a la ministra de Educación oportunamente y también en la audiencia última del 24 de abril, creo que fue, desde la Comisión Directiva de ATECH, que decididamente se resuelva el problema grave que tenemos de reconocimientos médicos, con lo que manda la ley, ¿no? Con el restablecimiento de los departamentos de reconocimientos médicos en los distintos lugares de la provincia y con las auditorías médicas que el Estado debe garantizar para ejercer el contralor que debe ejercer, pero no porque no tengan las auditorías y el contralor para realizar el contralor que tengan que realizar, estén dificultándoles el uso de las licencias que le corresponden a nuestros colegas por situaciones de salud, y hay situaciones que son graves, que son extremas, digamos. Cuando se habla de abusos de licencias, la verdad que el Estado es el responsable principal definitivamente, porque es el que debe ejercer el contralor, pero además tiene en la ley los resortes correspondientes para aplicar las sanciones que deba aplicar en todo caso si hay algún trabajador que abusa de una licencia. Ahora, lo que no deben hacer es lo que hacen, lamentablemente, tomar como excusa esas situaciones que nosotros las desconocemos, porque la verdad nunca conocimos un solo caso de los que se toman como latiguillos de los distintos gobiernos a su turno, y del actual en particular. Lo que decimos es que el Estado debe ejercer el contralor que le corresponde, con ese poder de policía que tiene otorgado por la ley y que lo debe hacer para tranquilidad de todos, pero lo que no puede hacer es tomar como excusa el tema o el cuento de siempre de los abusos para dificultarle a los colegas que efectivamente necesitan las licencias por enfermedad, por el motivo que fuere de salud, y que se ven lamentablemente con las dificultades en muchos casos, y que terminan agravando su salud, ¿no? Nosotros lo planteamos siempre, se lo dijimos a la ministra, lo decimos de manera sistemática. Nosotros aguardamos que no tenga que fallecer un colega por una situación de estas características para que recién el Estado tome cartas en el asunto. Nos parece que definitivamente el Estado tiene todos los resortes claramente para resolver esta cuestión en el marco de lo que manda la ley del Estatuto del Docente. Recordemos que esta es una situación que viene de arrastre y que desde entonces venimos reclamando desde ATECH en la gobernación o en el gobierno del de Domingo Pepo fue, sí, allá por el año 2016, desde la Secretaría General de su gobierno se desmanteló lo que tuvo que ver con los departamentos de reconocimientos médicos, para conformarse esa unidad de reconocimientos médicos en la capital provincial, generando un enorme perjuicio para los docentes de los distintos puntos de la provincia del Chaco. Y pese a nuestros reclamos, aún con los gobiernos que se sucedieron, no se ha recompuesto, digamos, el tema de reconocimientos médicos pese a nuestros reclamos, que hoy volvemos a insistir y con enorme preocupación por la falta de respuestas a este tema puntual, digamos, que decididamente preocupa de sobremanera y que tiene que ver nada más ni nada menos que con la salud, la atención a la salud de nuestros colegas en lo que refiere, decimos, ¿no? Por supuesto, al tema de las licencias que hay y muchas dificultades para ello. Tenemos que contarles también a nuestros colegas que el día jueves
de la semana que pasó, bueno, a raíz de un pedido de opinión que se nos ha mandado al gremio desde la Comisión de Educación de la legislatura respecto de un proyecto de ley para establecer una licencia por dengue para nuestros colegas. Vamos a compartir con ustedes la opinión que hemos enviado a la Comisión de Educación a través de su presidenta, que es quien nos mandó, digamos, el pedido, señalando que desde la TECH nos dirigimos a esa presidencia, que es la diputada Zulma Caenel, y por su intermedio a los demás legisladores que forman parte de la Comisión de Educación, a fin de elevar, le decimos, la opinión de la entidad solicitada por nota 801 del 3 de julio de este año sobre el proyecto de ley 3851 del año pasado. ATECH acuerda con la iniciativa, es una propuesta, digamos, para establecer una licencia por dengue. Le decimos que ATECH acuerda con la iniciativa y la necesidad de ampliar el tratamiento de proyectos que beneficien el resguardo de la salud de los colegas docentes. Nuestra entidad ha trabajado siempre con proyectos y acciones que tiendan a promover o fomentar la salud, proteger la misma y, en caso de perderla, lograr su recuperación. En esta dirección, la TECH ha presentado las iniciativas que se han transformado en los proyectos de ley números 1120 del año 2020 y 239 del año 2021 de licencia por COVID. La importancia de estos proyectos de autoría nuestra está en la fundamentación de los mismos, por tratarse de una enfermedad que fue pandémica y luego con brotes epidémicos que se mantienen en el tiempo y que a la fecha no se ha logrado dimensionar el efecto sobre la salud que tiene el COVID prolongado, por ejemplo, que ha provocado y está provocando alteraciones orgánicas graves en muchos casos. De proyección incierta, por eso es que hasta hemos pensado en los proyectos antes citados, no solamente en una licencia, sino también en una reparación económica para los colegas que la padecen. Con respecto al proyecto que se nos consulta, indicamos una vez más desde la TECH la importancia del resguardo de la salud, teniendo en cuenta que no solamente son los días que el docente no puede concurrir a clases, sino fundamentalmente lo indicado antes para el caso de el COVID. Esta es la posición que hemos enviado, o la opinión, mejor dicho, respecto de ese proyecto de ley que se nos ha consultado desde la Comisión de Educación de la Cámara. Continuamos con todo lo que es ATECH Informa y vamos a recordar que desde ATECH venimos trabajando con los colegas del CEF número 52 de Puerto Tirol, a quienes hemos acompañado institucionalmente desde nuestra entidad ante el Ministerio de Educación para reclamar el no cierre del Centro de Educación Física al Ministerio de Educación. Por resolución 2913, el Ministerio de Educación de la provincia clausura el Centro de Educación Física número 52 de Puerto Tirol por razones de matrícula. Nuevamente señalamos el número por encima de los intereses que originaron la creación y el funcionamiento del Centro de Educación Física citado. ¿Qué significa, nos preguntamos, para el Estado, para el Ministerio de Educación, el cierre del CEF? Ahorrar un cargo y 60 horas didácticas afectadas para el funcionamiento de dicho centro. ¿Realmente el Estado ahorra al no tratar de revertir la causal que se invoca para el cierre del centro? ¿Qué significa para la comunidad de Tirol y las comunidades afectadas, con la posibilidad cierta y el compromiso que hoy han indicado los colegas que han quedado sin trabajo de revertir una matrícula negativa? El refugio de un solo niño, decimos, y o adulto que logre refugiarse en la idea noble de la creación del centro debería repensar, según nuestra mirada, a los técnicos educativos que no han reparado en la posibilidad indicada anteriormente. Recordamos que la educación para la salud, citada muchas veces,
veces en forma directa e indirecta en nuestra ley de educación, es tan importante y mucho más en algunas situaciones que la educación financiera que hoy el mundo nos quiere imponer. Los centros de educación física colaboran para que los integrantes de la comunidad incorporen una forma de vivir sana. Por supuesto que queremos contribuir al progreso y bienestar de nuestra sociedad. Por ello, cuando nos referimos a la educación física como pilar para acercarnos a la educación para la salud, nos referimos a un aspecto de eso que hoy más que nunca están necesitando nuestros niños, jóvenes y adultos. Debemos sostener ambientes libres del flagelo de las adicciones, de las ludopatías. Por ello se deben promover acciones que inviten a una socialización sana, el deporte, relaciones interpersonales positivas, todo ello en espacios institucionales seguros y organizados, libres y gratuitos, especialmente para jóvenes que muchas veces no encuentran contención en la familia, que muchas veces no encuentran contención en la familia, hoy muchas de ellas totalmente vulneradas, y es responsabilidad del Estado indefectiblemente estar presente, garantizando a toda la sociedad estos espacios que redunden en beneficios directos e indirectos para toda la población. Son los centros de educación física tan necesarios como los hospitales y salas de primeros auxilios, representando principalmente acciones de promoción y fomento de la salud y no de recuperación. Por ello, un ahorro en pacientes futuros de hospitales entendemos que eximen de mayores comentarios. No obstante, también los centros para la actividad física representan lugares que ayudan a la recuperación de la salud. Algo muy simple, si organizamos un grupo de 100 adultos mayores y los invitamos a caminar en el centro de educación física y evaluamos qué ocurre con ellos. Hoy pedimos con esta presentación formal al Ministerio de Educación que en forma conjunta analice todo lo que educación puede hacer para la salud de la población, que no es solamente tarea del Ministerio de Salud. Tratemos de salvar a los centros de educación física y no convertirlos en errores irreparables. Quitemos posibilidades de apatías a hábitos nefastos en los proyectos de vida de las distintas generaciones. Y allí decíamos, señora ministra, la solución no pasa por el cierre de instituciones, sino por los esfuerzos necesarios para su mantenimiento. Aguardamos una respuesta concreta y a la brevedad, de manera conjunta con los colegas y la comunidad educativa del Centro de Educación Física número 52 de Puerto Tirol, a esta presentación, bien digo, que hemos hecho desde ATECH conjuntamente con ellos ante el Ministerio de Educación, acompañando a los colegas del CEF ante la cartera educativa con todos los fundamentos correspondientes para que decididamente no se lleve a la práctica el cierre del Centro de Educación Física número 52 de Puerto Tirol. En otro orden de cosas, tenemos que decir que desde ATECH, ratificamos nuestro rechazo a esta motosierra que viene haciendo pedazos el Estado en todos los órdenes, digamos, y afectando la vida y la salud misma de la ciudadanía en su conjunto. La semana pasada decíamos que la motosierra con el Observatorio Nacional de Educación Vial y la lucha contra la violencia de género sigue haciendo estragos desde la política definida desde el Poder Central. Ausencia total a la fecha en el Chaco, decíamos, respecto a la posición de nuestro Ministerio de Educación de la provincia sobre lo indicado en los considerandos del decreto 436 de este año del Poder Ejecutivo Nacional, que establece que pese a la falta de operatividad de Talente, la coexistencia de un observatorio de la educación vial y del Consejo Federal de Seguridad Vial genera una superposición de funciones que resulta contraria, esto dicen los considerandos del decreto, a los principios de eficiencia y administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos
estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares, que por su parte la Ley 27.234 establece las bases para que en todos los establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario, se realice la jornada Educar en Igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género, con el objetivo de que los alumnos, las alumnas y los docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. Sin dudas, el decreto en cuestión refleja en estos dos considerandos el vaciamiento de dos leyes más que positivas, una referida a la promoción de la educación vial, la 27.214, y la otra, la 27.234, referida a la prevención y erradicación de la violencia de género por el simple recorte económico, con una política de neto corte economicista, una vez más puesto en práctica por el gobierno nacional con el silencio complaciente de los gobiernos provinciales. Compromisos asumidos en la famosa Ley Bases. En ningún momento existen superposiciones de esfuerzos, por el contrario, existe complementariedad de lo que el Observatorio Nacional de Educación Vial y el Consejo, que se indica como si no ha sido puesto prácticamente en funciones y hoy se quiere evaluar directamente con su liquidación. Los objetivos plasmados en el articulado de las dos leyes citadas eximen de mayores comentarios para determinar la necesidad de leyes que ayuden en la lucha cotidiana contra estos dos graves flagelos indicados, a lo que se suma hoy el estado deplorable de la red vial. Son miles los ciudadanos de distintas edades que fallecen por cuestiones vinculadas con la circulación vial. Son muchos los que mueren en calles y rutas de nuestro país y de nuestra provincia. Son miles las mujeres que sufren violencia de género. Esta destrucción sistemática que comenzó inexorablemente con la liquidación misma del Ministerio de Educación de la Nación y con el silencio aturdidor y complaciente nuevamente para ello de los gobiernos provinciales, quieren convertir algo tan necesario como es la educación para la salud de los argentinos en todos sus quehaceres, en la destrucción de instrumentos que fortalezcan la educación vial y la lucha contra la violencia de género, que nadie puede desconocer que va increciendo, en particular en nuestra provincia. Haciendo un poco de memoria, cuando se discutió en la provincia del Chaco lo que hoy es la Ley de Educación 1887, la TECH participó activamente con propuestas en los debates legislativos que se realizaron en las distintas regiones para la incorporación en la misma de la educación para la salud, con todas las aristas que abarca, como por ejemplo la educación vial, la promoción y prevención en la violencia de género, que hoy nos ocupan, y prevención en la violencia de género, y en la educación vial, y muchas más, para que se dicten en las escuelas como contenidos curriculares en los distintos niveles del sistema educativo, con contenidos sistemáticos y con contenidos transversales. No debemos admitir como sociedad un recorte como lo establecido en el decreto nacional 436 que nos ocupa, requiriendo al Ministerio de Educación de la provincia que exprese su posición al respecto. La verdad que preocupan todos los silencios y que se traducen en definitiva al acompañamiento a cada una de estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional y que son absolutamente perjudiciales para el conjunto de la sociedad argentina. Lo que pasó en el Congreso Nacional este miércoles último fue, el día que trataron el tema de el aumento, llamar aumento a un 7% para los jubilados, pero que finalmente lo aprobó el Senado de la misma manera en que aprobó felizmente la emergencia para la discapacidad, que estar discutiendo esto a esta altura del siglo XXI y que tiene que ver con atender cuestiones que son primordiales para la gente, para distintos sectores de la sociedad, la verdad que nos debe llevar a
a analizar tantas cuestiones, porque es inadmisible que estemos viviendo lo que estamos viviendo, y todavía con la amenaza del presidente de la Nación de judicializar, no sabemos qué es lo que piensa judicializar, digamos, y de amenazar con vetos, y todavía de la forma en que lo hace, nos tiene que sacudir, ¿no? A todos los argentinos, si somos de carne y hueso, digamos, nos tiene que sorprender de alguna manera, si algo todavía nos puede sorprender, estas actitudes que tiñen de una crueldad extraordinaria realmente a quien conduce nuestro país y a esta política nefasta que está direccionada a romper absolutamente todos los cimientos de nuestra sociedad. Lo que pasó los otros días en el Senado de la Nación, y que es lo que venimos reclamando al Congreso, no están ahí pintados y deben hacer su trabajo claramente para representar los intereses del pueblo. Ahora también hay situaciones que claramente debemos aprender como seres humanos, ¿no? Y sobre todo nuestros representantes, los representantes del pueblo, de todas las bancadas, digo, pero particularmente de aquellos que con discursos conmovedores, digamos, como el que ha tenido el senador Juez respecto de su voto positivo para la emergencia por discapacidad, porque a él le toca de cerca y nos ha conmovido a todos con su discurso, por lo menos los que creemos que nos corre sangre por las venas, ¿no? Decimos que sin dudas que más que acertado su voto y su exposición. Ahora, lo que decimos es que cuando se plantea, como lo ha planteado el propio senador Juez, la falta de empatía de la sociedad para las personas con discapacidad, miren, la empatía decididamente, si no la tenemos para con no solamente las personas con discapacidad, sino para con todos los sectores de nuestra sociedad que están sufriendo y muchísimo los efectos de esta política nefasta, la verdad que tenemos una visión sesgada, ¿no? Y digo esto porque hemos visto al senador Juez votar acertadamente y de manera plausible la emergencia para la discapacidad, pero también lo hemos visto votar en contra de los jubilados. Entonces nos preguntamos hasta dónde la empatía que se reclama, ¿no? Si voy a votar para lo que positivamente, para resolver lo que a mí me afecta de manera directa y los demás que se arreglen, bueno, la verdad que no es de los mejores ejemplos, digamos, que podamos tener como sociedad, ¿no? Claramente lo que ha pasado en el Senado de la Nación esta semana que pasó con la aprobación, digamos, de la emergencia para discapacidad, como el tema del aumento entre comillas, para los jubilados de un 7% y el bono que era de 70.000 a 110.000, y que el gobierno realmente salga con los tapones de punta a decir que se quiere destruir al gobierno y al país y que el déficit no sé cuánto, pero por favor, ¿para quiénes gobiernan? Y todavía socarronamente y hasta casi a título de burla, riéndose el propio presidente, preguntándole a los aplaudidores si creen, si ya sabían lo que iba a hacer, que claro que ya saben lo que voy a hacer, hablando del veto y de que va a ir no sé a cuánta justicia más, y bueno, todo lo que, además de esta situación
realmente peligrosa, en la que nos están sumiendo a todos los argentinos con estos aplaudidores del presidente por las redes sociales, que ya fueron denunciados, como uno de ellos que llamó a dinamitar el Congreso con todos los senadores adentro. Es de una violencia institucional tremenda, que el propio gobierno debería tomar cartas en el asunto. ¿Pero qué va a tomar cartas en el asunto? Si son quienes trabajan para esta política nefasta que, reitero, está destruyendo los cimientos de nuestra querida República Argentina. Lamentablemente es una situación sumamente crítica. Nosotros apostamos a que decididamente el Congreso avance como debe avanzar en el marco de lo que manda la Constitución de la Nación Argentina, que decididamente pareciera no conocer nuestro presidente, el presidente de la Nación, respecto de las obligaciones y atribuciones que le competen justamente al Congreso Nacional. Lamentamos las ausencias de los senadores que no han asistido, de todas las provincias y de la nuestra también. La verdad que nos preguntamos cuáles son los motivos para no asistir a dar el debate y a explicar, en todo caso, si no están de acuerdo, cuál es el motivo de su voto negativo, ¿no? Porque el hecho de ni siquiera ir a debatir, caramba, es llamativo, ¿no? Y encima con las consecuencias que tenemos como provincia, claramente con la política que lleva adelante el gobierno nacional. Decíamos, la semana anterior, nomás las últimas 2 semanas, con un documento que habíamos emitido desde la Comisión Directiva de ATECH, que los gobernadores chocaron con el equilibrio y el orden fiscal libertario, el famoso déficit cero. Los gobernadores de las provincias argentinas comienzan a despertar, decíamos, del adormecimiento libertario. No sabemos si todos todavía, ¿no? A esta altura igualmente. Encontrándose endeudados hasta el límite, como la mayoría del pueblo, que observa con tristeza cómo creyeron en el cuento del tío Sam, o sea, de los centros financieros que representa el actual presidente. El déficit cero no es una panacea, es solo una parte de un conjunto de factores económicos, una teoría monetarista para la inflación, pero aplicada al país sin tener en cuenta sus características socioeconómicas. Ninguna sociedad desarrollada lo ejecuta, y si alguno lo posee, lo logró luego de años de administración ordenada y no por el rayo fulminante de las fuerzas del cielo, como pretende el actual gobierno nacional, a través de un brutal ajuste que realiza en beneficio de una élite política, financiera y empresarial, emparejando, entre comillas, al resto de la población en la pobreza y el endeudamiento, que constituye pobreza diferida y consumo de emergencia, distorsionando los datos del INDEC. El propalado crecimiento de la actividad económica demuestra el objetivo último, en razón de que el sector que tuvo mayor evolución internacional a febrero de 2025 fue la intermediación financiera, con un 30,2%, y la comercial, mayorista, minorista y reparaciones, del 7,4%. En la actualidad, la mayoría recibe el castigo libertario, incluidos los administradores de las provincias, a pesar de su genuflexión política, y ven cómo se diluye lo único que los beneficiaba, que era la licuación de sus deudas en dólares ocasionados por la baja inflación y la caída de la recaudación coparticipable. A la planificación de los grandes centros de poder financiero y ejecutado por el gobierno nacional se la debe enfrentar con una organización adecuada y destinada al desarrollo económico, en especial del interior del país y hacia el resto del mundo, con una posición geopolítica equilibrada. Las grandes decisiones deben orientarse hacia un
en pro de y no en contra de, o sea, en un programa con objetivos de endeudamiento y progreso del pueblo argentino y del país en su conjunto que conduzcan a mitigar las diferencias y no a profundizarlas como en el presente. En la lucha por la igualdad y para superar la situación planteada que amenaza al sector docente provincial con una reducción de su poder adquisitivo y creciente endeudamiento, la ATECH ratifica que continuará bregando inclaudicablemente en la defensa y mejoramiento del poder adquisitivo de los educadores chaqueños, activos y jubilados, mediante una recomposición salarial que represente un incremento de los golpeados salarios al valor del punto en blanco y que repercuta en todos los rubros del haber de los trabajadores de la educación. Como siempre decimos, ¿no? Para toda la información que requieren nuestros colegas y que es de diaria, digamos, los invitamos siempre a visitar la página de ATECH, ATECH Chaco, en la red social Facebook, también está en Instagram, pero particularmente en Facebook subimos al instante todos los comunicados de todas las juntas de clasificación, los ha habido para distintos niveles en el transcurso de la semana anterior, así que los invitamos a que puedan visitarla para estar informados al respecto. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy compartiendo con ustedes, y me parece que lo vamos a hacer domingo a domingo, el preámbulo de la Constitución de nuestra nación argentina. Preámbulo que parece que no pasa ni por el frente de la Casa de la Casa Rosada, ¿no?, de la Presidencia de la Nación. Y lo decimos con gran preocupación, porque vemos que se gobierna lamentablemente al margen de nuestra Carta Magna. El preámbulo de nuestra Constitución señala: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando a la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Está bueno empezar a rememorar qué dice el preámbulo nomás de nuestra Constitución y después avanzar con cada uno de sus artículos. Señores, nosotros tenemos el deber de exigir desde nuestro lugar de ciudadanos a nuestros representantes, desde el presidente para abajo, a que se gobierne y se cumpla con lo que manda nuestra Constitución. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo.